Ok. Buenas noches, jóvenes. Muchas gracias por su concurrencia. Esta es la tercera conferencia del ciclo 2024-2 con respecto a investigación formativa. Ya tenemos en el Face de la facultad la primera, que es sobre el tema de la observación, la segunda sobre fuentes, y el tercer tema que estamos tratando de desarrollar el día de hoy es las bases teóricas, y hemos gentilmente invitado y nos ha aceptado cordialmente la invitación el doctor Manuel Torres Valladares. Él es docente de nuestra universidad, invitado en nuestra facultad también de Ingeniería Industrial, y nos va a brindar su experiencia y sus conocimientos al respecto. Doctor Torres, por favor. Gracias, doctor Wong. Gracias por la invitación. Eh, Le preguntaba al profesor las condiciones para la exposición de hoy, porque yo hago investigación todos los días de mi vida, así que no me es mucho problema tomar cualquier tema de los que se me proponen. Pero cuando se habla de investigación formativa es cualitativamente diferente. No es de la misma forma la investigación. Hagamos una pequeña distinción rápida. ¿Cómo aprenden los alumnos? Y uno dice, bueno, leyendo, revisando, etcétera, pero realmente están aprendiendo bien. La investigación formativa tiene algunas cuestiones básicas, por ejemplo, desarrollar el pensamiento crítico, manejar estrategias de aprendizaje, saber cómo buscar información, cómo almacenarla y cómo utilizarla. En suma, la investigación formativa te permite a ti abordar todos los procesos del aprendizaje con total éxito, ¿verdad? Porque en la mayor parte de los casos los estudiantes pueden hacer lo que vienen a hacer, es decir, estudiar, prepararse y rendir no tan bien. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones necesarias y suficientes para asumir el aprendizaje y asumirlo bien. Cuando uno estudia con algunas dificultades o como solemos estudiar desde que estamos en la universidad, en los últimos momentos, por ejemplo, no aprende bien. Cuando estudia sin utilizar herramientas, estrategias para facilitar el aprendizaje, tampoco estudia bien, no aprende bien. Digamos que hace 2 veces o 3 veces el esfuerzo que podría hacer si usa algunas herramientas. En este caso, el papel del maestro es sustantivo en el proceso de la investigación formativa. No porque el maestro vaya a investigar con ellos, sino porque les da las pautas para que el estudiante sea el artífice de su propio proceso de aprendizaje. Digamos que en la educación tradicional, el papel del maestro era 90% y el de los alumnos 10%. Bajo las nuevas condiciones del desarrollo, el papel del estudiante debe ser 90% y el profesor debe ser 10%. El profesor solo va a, no tanto como solo, va a facilitar los procesos de aprendizaje, les va a dar las herramientas, las pautas, etcétera, para que el estudiante pueda estudiar y estudiar bien. A eso nos referimos cuando hablamos de la investigación formativa. Es claro que si el estudiante no tiene la formación previa para investigar, le va a costar muchísimo. Los que tenemos experiencia en los posgrados, sabemos lo que les cuesta a los estudiantes hacer investigación. Yo no sé si Francisco puede tener alguna data de acá, pero ¿cuántos ingresan? ¿Cuántos terminan? ¿Y cuántos tienen tesis? Esa es la clave del asunto. Y que el estudiante no tenga la tesis para poderla sustentar es porque su proceso formativo en el pregrado ha sido malo. Es decir, si los estudiantes que están aquí no se preparan, no se capacitan lo suficientemente bien como para desarrollar todas esas estrategias que estamos señalando, lo más probable es que cuando lleguen al posgrado sufran mucho para hacer sus tesis, para hacer sus investigaciones, ¿sí? Así que ya que ustedes han hecho algunas cuestiones previas, yo voy a hablar de otras cuestiones, porque a mí me dijeron bases teóricas. ¿Qué es una base teórica? Teoría. Encontrar la teoría que vaya a fundamentar tu investigación. Y sobre eso tienes que desarrollar todo el proceso. Vamos a poner algunas cuestiones ya de la investigación propiamente dicha.
Primera condición para investigar. Dije, nadie puede investigar lo que no conoce. Es un error severo decir que voy a investigar para conocer. En ciencia no se parte de la nada, se parte del conocimiento. Y tienes que saber lo que vas a investigar, tienes que conocerlo. Porque si no, no vas a poder hacer nada, vas a estar al tanteo. ¿Es claro? Conocimiento. Entonces, dado un tema cualquiera que a ustedes se les pueda ocurrir o que lo puedan haber visto por algún sitio, lo que sigue es buscar la información, buscar las teorías. Y aquí está la clave del asunto. ¿Cómo lo hacemos los estudiantes y nosotros? En el pasado, ya hasta hace algunos tiempos no tan lejanos, nosotros íbamos a buscarla a las bibliotecas, a las librerías, a las, ¿qué se llama?, a los repositorios del posgrado, o preguntábamos al profesor. ¿Hoy día hacemos lo mismo? No, ¿qué hacemos? Googlear. Ya, eso es un error. Me gusta decir eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a googlear. Y el Google te da información que a veces puede ser buena, pero normalmente no tanto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Repositorios cómo? Scopus. Scopus. Hay niveles, ¿cierto? Latindex, Cielo, y después vienen las Q1, Q2, Scopus o ¿qué se llaman otras bases de datos? Web on Science. Otros tipos de bases de datos que son igualmente importantes. ¿Por qué mandamos yo a los alumnos a buscar información en ese nivel? Porque tienen la investigación de punta de lo que está pasando en este ratito, año 2024, en el mundo, ¿cierto? Si googleamos, y que me dispensen, porque lo que voy a decir, encontramos, como a veces se encuentran, encontré una investigación que me sirve de respaldo. Le digo, ¿dónde? En Lavallejo. Y entonces nosotros nos preocupamos, porque regularmente, yo no digo que todo lo de Lavallejo sea mala, pero es un poco difícil encontrar algo bueno, ¿cierto? Y ¿cómo nos vamos a respaldar en eso? No hay forma. Tenemos que buscar la información de primer nivel y debemos acostumbrarnos, nuestros alumnos en el pregrado se tienen que acostumbrar a buscar información del primer nivel, porque la tenemos al alcance de la mano. Óyeme, pero la Scopus me cuesta. No te cuesta nada, ustedes son estudiantes de San Marcos. ¿Y qué significa eso? San Marcos tiene convenio con Scopus. Y lo tienen ahí al alcance. Y no solamente Scopus, tienen mucha información que infelizmente no usamos, ni en el pre, ni en el posgrado. Entonces, la primera cuestión que nosotros aprendemos aquí es que tenemos que buscar ese tipo de información. Entonces, la señorita me mira y me dice, pero publican sobre todo en inglés. ¿Y para qué existen los traductores? Sí, la pueden encontrar y después ustedes lo desarrollan, ¿no es cierto? Desarrollan toda la investigación, pero luego dirán, óyeme, pero un artículo, la información teórica no es inextensa, pero todas esas revistas están obligadas a decir cuál es la base teórica de la que parten. Entonces, si ustedes ya conocen la base teórica, ¿qué es lo que sigue? Rastrear la teoría, que la van a encontrar siempre. Y eso les va a servir de fundamento. ¿Cierto? ¿Cierto hasta ahí? ¿Qué otra posibilidad te da? Scopus, Web on Science. ¿Qué otras posibilidades te dan? Miren, vamos a ver. Antes nosotros hablábamos del estado del arte y seguimos hablando del estado del arte. ¿Qué significa el estado del arte? Encontrar toda la información teórica y práctica, investigaciones incluidas, que se ha tratado sobre un tema cualquiera, un tema de ingeniería. Yo me conozco las de, también las de riesgo, ¿sí?
seguridad, qué hace en salud, accidentabilidad, por ejemplo, o sea, riesgo en el trabajo, cultura de seguridad, por ejemplo, que para mí me gusta la cultura de seguridad. Digo, ¿cómo hago para encontrar información sobre eso? Ya dije, ¿cierto? Voy a investigar todas las investigaciones que hay sobre el tema, pero también voy a ver las fuentes teóricas sobre las que se basa la cultura de seguridad y adicionalmente el instrumento. Para mí investigar me resulta ya básicamente sencillo, ¿no es cierto? Ayer estaba precisamente mirando, porque mis alumnitos están haciendo adicción a las redes sociales, pero no sabían con qué vincularla, con qué otra variable. Entonces el alumno normalmente tiene el tema y así por lo que se le ocurre en su cabecita quiere vincularlo con otra variable. Ese es un error severo. No se vincula así. Luego, entonces yo hice el ingreso de Scopus, etcétera, y encontré una variable que me llamó poderosamente la atención. Se llama conexión social. Uso de redes sociales, adicción a redes sociales, perdón, y conexión social. La conexión social, para podernos entender más o menos, significa algo así como aislamiento. Las incompetencias que puede desarrollar el sujeto para vincularse con los otros seres humanos. ¿La adicción a las redes sociales te provoca eso? Sí, seguro que te provoca, ¿cierto? Entonces tú vinculas eso para saber qué tan fuertemente están unidas o no. Ahora, ya tengo el tema. Y lo resolvimos rápido, ¿cierto? ¿Tú sabes por qué? Porque sé manejar Scopus. ¿Lo entendieron? Y entonces rápidamente te dan la información de ese tipo. Para las ingenierías es igual. O sea, si alguien viene y te dice, no, es que no sé qué hacer, no sé qué investigar, me está mintiendo. Lo jalo por ocioso y por mentiroso. ¿Cierto? Claro, porque ustedes que son jóvenes y que tienen tanto manejo de las redes, tienen que aprender a manejarlas para el desarrollo del conocimiento. Y meterse a este tipo de bases de datos es buenísimo porque te pone en contacto con la última información que existe en el mundo sobre un tema, como lo que acabamos de señalar, ¿cierto? Manejamos esto y mis alumnitos andan felices, de repente les llegan por aquí para explicarles instrumentos, para que puedan hacer su investigación, ¿no es cierto? Y tienen una investigación de primer nivel, porque además la vamos a tratar en esta primera parte con una regresión logística ordinal. La idea es que después pasen a modelos SEM, que son modelos más complejos para el análisis estadístico y que seguramente ustedes ya lo aprenderán luego, ¿no es cierto? Son las investigaciones que se publican en Scopus. ¿Está bueno? Listo. Empezamos a recolectar la información. Ahora, ustedes, a diferencia de nosotros los que estamos grandes, tienen la ventaja de tener gestores bibliográficos, ¿cierto? Entonces yo localizo información en Scopus y ¿qué hago? La almaceno. ¿Dónde? Un gestor bibliográfico. Ejemplo, el Mendeley. ¿Conocen el Mendeley? ¿Lo usan? Tienen que conocerlo y usarlo. Ahora, el problema es que los profesores tienen que aprender también eso, para que lo puedan decir, ¿no? Y los que ya estamos grandes nos disgusta la tecnología, pues porque nos causa mucho problema. Ahora, tómenme atención en esto. Si ustedes localizan información, investigaciones, teorías, etcétera, nosotros en las viejas épocas lo almacenamos pues en nuestra biblioteca o la escribíamos o la poníamos después en fotocopias o lo que fuese. Ustedes no necesitan hacer nada de eso. ¿Por qué? Lo ponen en un gestor bibliográfico y lo almacenan ahí. Y lo pueden dividir por carpetas. No tienen que ponerlo todos ahí, ¿no es cierto? Mi Mendeley es bien bonito porque tiene un montón de carpetas, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes deben hacer. Lo ponen por carpetas. O sea, ustedes que son estudiantes podrían tener carpetas del curso A, del curso B, del curso C. Sí, claro, lo pueden hacer. Y les facilitaría todo el proceso del estudio. O sea, las otras cosas de las que hablamos son más retóricas, más de teoría, pero el hecho real es que con la tecnología que tienen ustedes pueden organizar lo que quieran. Cuando ya tienen toda la información, ustedes pueden empezar a discriminar lo que les sirve, lo que no, lo que les gusta de lo que no, lo que va más en consonancia con su forma de ser y pensar de lo que no.
y ya lo resolvieron. Ya hicieron lo que llamábamos nosotros un estado del arte. Podemos tener toda la información ahí, fácil. Si ya tenemos el estado del arte, ¿qué sigue? Establecer la teoría. Recién vamos a las bases teóricas. Y las bases teóricas, a diferencia del estado del arte, ya no tienes todo lo que se ha hecho, sino aquello que necesitas. ¿Sí? La teoría del doctor Francisco Wong ya la tienes ahí y la puedes desarrollar y le sirve como fundamento a tu investigación. Entonces ya no tomas todas las teorías, sino básicamente la teoría del doctor Wong. Y desarrollas todo el proceso. Ahora, ¿para qué me sirve tener una base teórica? Y la literatura les va a decir a ustedes fácilmente para respaldar tu investigación. Es bastante más que eso. Y yo creo que a veces nos equivocamos cuando planteamos nuestra investigación. El marco teórico te sirve también para plantear el problema. Es un error severo decir que la investigación empieza por el planteamiento del problema. Nadie puede plantear un problema si no conoce. Tienes que conocer, tienes que saber, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico de la realidad problemática sin saber de lo que estoy hablando. Tómenle siempre, yo pongo siempre este ejemplito. Ustedes van aquí al centro médico, llegan al médico y le preguntan, le dicen al doctor, he venido para que me ayude, ¿sí? Y el médico les dirá, ¿en qué te puedo ayudar? Y ustedes tienen que decir qué es lo que les está pasando, ¿cierto? Entonces pueden decir, me duele mi pechito, hago, y cuando toso así, me duele mi espaldita o me duele mi cabecita y tengo mucho sueño, etcétera. ¿Qué más te dice? ¿Cierto? Y te va haciendo preguntas. ¿Para qué te hace preguntas? Para hacer una presunción diagnóstica. ¿Por qué el médico puede hacer una presunción diagnóstica? Porque se ha preparado para eso, conoce eso. ¿Yo puedo hacer una presunción diagnóstica? A menos que sea de psicología, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Yo no soy médico. Yo podría darme, si se quiere, una idea, pero no puedo hacer la presunción diagnóstica. Es lo mismo en la investigación. Si ustedes no conocen el tema, ¿qué presunción diagnóstica pueden hacer? Ninguna. Entonces yo siempre pongo una ruta. Teoría, conocimiento, presunción, un supuesto, hipótesis, todo el proceso metodológico. Eso va a incluir luego el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, si regresamos otra vez, las bases teóricas no solamente te sirven para sustentar la investigación, te sirven para todo, para plantear el problema, para discutir los resultados, para llegar a las recomendaciones y a las conclusiones. Todo el proceso es la teoría. ¿Por qué? Porque normalmente, y podemos decir, y nos equivocamos cuando decimos esto, que la discusión de los resultados se hace con las investigaciones antecedentes. No, eso es apenas un aspecto. La discusión, el análisis, la interpretación se hace con la teoría. ¿Sí? Que puede estar reforzado o no por investigaciones antecedentes. Pero no es que solamente esto se relaciona o se vincula con lo que hizo Torres o con lo que hizo Brenda, etcétera. No. Eso es insuficiente. La ciencia no es simplemente para contrastar resultados de investigaciones anteriores, es para desarrollar conocimiento. La ciencia está hecha para desarrollar conocimiento, la investigación está hecha para desarrollar conocimiento. Desarrollamos conocimiento, hacemos conocimientos. ¿Para qué hacemos conocimiento? Para mejorar la ciencia, cierto, pero también para mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque al final de todo, ese es el objetivo de una investigación. ¿Está bueno? Hasta ahí, esa es la generalidad. Ahora, ¿para qué sirve hacer una base teórica? ¿Para qué sirve indagar sobre un tema, conocer el tema? ¿Qué otras ventajas asociadas tienen? La teoría te dice, primero, para no investigar lo que ya está en demasía hecho. Demasiado. Por ejemplo,
Un tema recurrente en psicología y en educación es comprensión lectora. ¿A quién le importa ya comprensión lectora? Ya sabemos que estamos re mal. Ya pasamos de la fase de la descripción y tendríamos que pasar a la fase de resolución del problema. Pero seguir trabajando sobre algo que está muy hecho, que tiene tanta evidencia, ya no es bueno para la ciencia. Porque ya no va más allá de eso. Es como los psicólogos siguen haciendo habilidades sociales. ¿Qué habilidades sociales hay en este mundo? Las habilidades sociales que se conocían en el siglo pasado no son las habilidades sociales de ahora. Los jóvenes tienen una forma diferente de vincularse. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Claro, los jóvenes se vinculan de manera diferente. Es más, las bases biológicas que sustentaban las habilidades sociales que yo tengo, que el profesor tiene, que él también tiene, ustedes no las tienen. Y no es porque estén defectuosos, ustedes han desarrollado otras formaciones neurales. Es por eso. ¿Por qué? Porque ustedes están en contacto con otras estimulaciones, con otras propuestas. ¿Correcto o no? ¿Correcto o no? Así funciona. Entonces, ¿para qué vas a hacer habilidades sociales en los jóvenes si ya no te aporta nada? Entonces, simplemente los tachamos. El conocimiento va dejando en el camino mucho conocimiento, ¿verdad? Sobre cultura de seguridad hoy día se toman cuestiones fundamentales, ¿no? En los hospitales existen lo que se llama reglamentos, y es obligatorio, para la cultura de seguridad del paciente. Que los médicos no la conozcan ya es otra cosa, pero es obligatorio tenerla y el Ministerio de Salud las tiene. Y entonces eso implica que se toman un conjunto de medidas para minimizar los riesgos adversos. Es decir, que no pase lo que pasó con este señor que le cortaron la pierna que estaba buena y la que estaba mala se la dejaron. Al final le tuvieron que cortar la otra también. Eso le significó al hospital muchísimo dinero, ¿verdad? Para minimizar esos eventos es que se desarrolla la cultura de seguridad del paciente. Ahora los médicos, los cirujanos cuando van a operar, ustedes los ven con unos anteojotes grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era común que los tipos cuando cortan puede saltar la sangre y les llega al ojo y les da hepatitis, por ejemplo, si el sujeto está enfermo. Y si está con SIDA, pues ya mala suerte, ¿no? Entonces se toman todas las seguridades para que el sujeto, el médico o la enfermera, estén a buen resguardo, pero el paciente también tenga la seguridad de que están haciendo lo correcto. Lo mismo pasa en las empresas. Y ustedes, si van a trabajar en algún momento en las empresas y están metidos en cuestiones de seguridad, tienen que saber. No es solo las medidas que tomas. Hay necesidad de desarrollar lo que yo llamo cultura de seguridad. Bueno, otros teóricos también lo señalan, ¿no es cierto? Si tú no formas cultura en la cabeza de la gente, no funciona. Cultura de seguridad. ¿Cómo cruzan la pista aquí en Venezuela? La cruzan por donde puedan, ¿cierto? Sí, respetan las líneas. Nadie, los automovilistas también respetan. Aquí no se respeta, ¿verdad? ¿Por qué? No tenemos cultura. Es un problema de cultura. A la gente no le gusta caminar, ¿cierto? Si yo puedo pasar por la mitad de la calle, pues la paso. Si me ahorra irme hasta la esquina para pasar donde yo debo. Y así como esto, que es parte de nuestra vida diaria, cuando estás en el trabajo, si no has desarrollado cultura, vas a cometer errores, porque vas a perder de vista lo que es importante, ¿verdad? Un tipo viene de Estados Unidos o de Alemania, llega a nuestro país y allá en el aeropuerto alquila un carro, un auto. Normalmente esos pobres tipos lo dejan 2 cuadras adelante en Foses. ¿Por qué? No pueden manejar acá.
y no pueden manejar porque ellos tienen otra estructura. ¿Sí? Si alguien les pone el direccional a la izquierda, el tipo que viene se detiene un poco para que el sujeto pase. Acá no, ponemos el direccional y el que viene atrás acelera para ganarnos, ¿cierto? Sí, pues así pasa, eso somos nosotros, eso es lo que hacemos. Ellos no es tanto como que son más cultos, hablando de cultura porque su nivel es mayor, no, es porque la ley se cumple. Y aquí bastaría con que la ley se cumpliera para que la gente observe todas las medidas que debe observar, ¿verdad? Yo antes, por razones de mi trabajo, tomaba evitamiento para irme hasta San Juan del Lurigancho a la universidad. Y pasar por evitamiento es, vamos, una cuestión seria, porque la gente se lanza por la mitad, de pronto aparece y tienes que estar atento, porque si no, los atropellas. De acuerdo a la legislación nuestra, y por eso hablaba de la ley, si yo atropello a un sujeto, yo soy culpable, ¿cierto? Si la ley cambiara, como los europeos, si un sujeto cruza por la mitad de la calle y lo atropellan, el atropellado es el culpable y además le paga los daños al chofer. Y se arregla todo, ¿no es cierto? La ley debe cumplirse. Eso es lo que nosotros hablamos en cultura de seguridad, porque hacemos una serie de capacitaciones para los trabajadores, para los supervisores, para los directivos, y hacemos capacitación y nos olvidamos de la cuestión básica, formar cultura en las personas. Si las formamos, las resolvemos, ¿verdad? Entonces, ¿puede producirse el accidente? Claro que se puede producir, pero se minimiza el riesgo. Se minimiza el riesgo porque la gente sabe qué hacer y cómo actuar en determinados momentos, ¿cierto? Listo, estábamos hablando de las funciones del... A mí me ponen a hablar y yo hablo. Parece que no tuviera con quién hablar en mi casa, ¿cierto? Digo, que además es cierto. Digo, te permite saber qué es lo que se ha investigado y cuánto se ha investigado para no repetir lo que ya se ha investigado. Pero también te sirve para minimizar errores, es decir, si hay investigaciones que tienen errores o que han sido mal abordados y mal desarrollados, ustedes ya no las van a tomar, ¿cierto? Porque ¿para qué vas a tomar algo así? Unas referencias, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, una tesis que usa un modelo de ecuaciones estructurales y está bien bonita porque es de alto nivel las ecuaciones estructurales, pero luego veo que su muestra es de 45 personas, entonces sé automáticamente que esa investigación no sirve para nada, ¿cierto? Porque en un modelo de esa naturaleza se requiere muchísima muestra. No es igual que el resto. ¿Entendieron? Pero para saber eso, ¿qué necesitan? Saber investigación. Pero revisemos. Si ustedes han revisado información, si ustedes están conociendo de investigación y si han llegado a los fundamentos teóricos, tienen que saber para qué les sirve. Obviamente dije, para minimizar errores, para no repetir lo que ya está tan hecho. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para poder establecer vinculaciones entre las variables, pero por supuesto, para conocer a fondo un tema. Para eso te sirve, para no equivocarte, para hacerlo bien. Entonces, otra vez. Ya hice mi estado del arte, ya ubiqué todas las investigaciones, ya ubiqué las teorías y ahora me dedico a revisar todo lo actuado. ¿Para qué? Para definir lo que voy a usar en mi investigación, es decir, la teoría del doctor Wong, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más dije? Me sirve también, no solo para fundamentar el tema, me sirve para plantear bien mi problema de investigación, para hacer mi discusión de resultados, etcétera. Me sirve para todo el proceso de la investigación. La teoría es fundamental en todo el proceso de la investigación. Entonces, cuando nosotros agarramos y ponemos un poco de cada cosa, no estamos haciendo marco teórico. Eso es un Frankenstein teórico, pero no es marco teórico. ¿Sí? La teoría define los procesos de investigación que ustedes van a desarrollar. ¿Para qué más me sirve un marco teórico? ¿Para leer bastante? Sí.
¿Para no quedarme dormido en clase? Claro. ¿Para qué más me sirve un marco teórico? Para, para investigar, ya no hacer lo que ya se hizo, para vincular tus variables. Te sirve para muchas cosas, para todo el proceso, cierto, te sirve. Ahora, vamos a regresar. ¿Cómo ubico mi base teórica? ¿Quién me dice? 2 puntos más para el sustitutorio. ¿Cómo ubico el marco teórico, las bases teóricas? ¿Cómo los hago? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ¿cómo? Pero ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a eso? Estado del arte. ¿Cómo llego al estado del arte? Yo no me acuerdo. ¿Cómo llego al estado del arte? Revisando la literatura. ¿Dónde la reviso? En las fuentes. ¿Qué fuentes? Antes nosotros decíamos fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, etc. Ahora es Internet. ¿Qué? Las bases de datos. ¿Cómo qué? Scopus. Eso es algo que tienen que meterse en la cabeza. ¿Van a googlear? No. Si googlean, ¿qué hago yo? Lo jalo. Eso es, se la aprendió bien. Claro, están condicionados ellos. Si van a googlear, los jalo. Ustedes solamente pueden googlear ya, pues, porque nos obligan en los posgrados y en el pregrado a poner antecedentes nacionales. Ya, pues cierran un poco los ojos, así, ya ponen lo que hay, ¿no? Pero sus fuentes teóricas internacionales, esas son las que son más importantes. También se pueden encontrar investigaciones interesantes, por supuesto, en el ámbito nacional. Las de San Marcos regularmente están bien hechas. También la Católica, o la Cayetano, o la Pacífico. Hay otras universidades que me decepcionan, entre paréntesis, tienen mucho nombre, pero bueno. Yo acabo de ver una tesis de ESAN. Son 5 personas para una tesis de maestría. Y se quedan en una propuesta de mejora. ¿Saben qué significa eso? Una investigación descriptiva, te dicen cuál es el estado de la cuestión y plantean una alternativa. Ya está, tesis de posgrado, maestría, 5 personas. No, aquí en San Marcos te exigen, tiene que estar bien hecho, que te vinculas bien la variable y luego te dicen, no se olviden de esto. En su marco teórico, eso lo dicen algunos sujetos así medio desalmados como yo. En su marco teórico, usted ha puesto la variable primera, la segunda variable, pero no ha puesto la vinculación entre las variables. Y entonces ahí sufre. Otra vez, vamos a regresar al marco teórico otra vez y por eso es necesaria la información. Cuando uno establece una relación entre dos variables, sean causales, explicativas o descriptivas, parte del supuesto teórico de que las variables están vinculadas. No es que a mí se me ocurrió, es porque yo la vi en los informes, en las teorías y en las propuestas teóricas, que las variables están vinculadas. Y eso es desde la teoría. Y eso es lo que ustedes van a probar en la investigación, si se vincularon o no. Ahora. Como yo parto del supuesto de que están vinculadas, tengo que exponerlo pues, en el marco teórico. Tengo que exponer en el marco teórico la vinculación que hay en estas variables y explicarlas. ¿Por qué? Y ese es uno de los problemas serios de nuestros estudiantes, tener que explicar teóricamente una vinculación. Así que regresamos a la investigación formativa. Pero como ustedes ya son bien formaditos porque me han tenido a mí, les digo, ¿cómo pueden establecer una vinculación entre variables? ¿Qué necesitan para hacer una vinculación entre variables, aparte de la información?
Y regresamos a la investigación formativa, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Necesitan tener estrategias, ¿cierto? Habilidades para combinar el pensamiento, ¿sí? Y eso les va a servir para la investigación, claro, pero también les sirve para su profesión. Porque cuando estén enfrentados a diversas situaciones, sean buenas o malas, si su pensamiento es desarrollado, inmediatamente le encontrarán alternativas y formas de resolver un problema o de desarrollarlo. Entonces, por eso es que insistimos tanto en el proceso formativo de los estudiantes. Porque si nos dedicamos, como en algunas facultades de ingeniería que no es esta, a hacer solo números, y hacemos las cosas, el chico se queda allí mirando el número, encontrando la solución al problema, ese a ese, pero no vamos más allá de eso. ¿Verdad? Y entonces tenemos que darles la posibilidad de que puedan combinar rápidamente su pensamiento, de que puedan utilizar todos los otros conocimientos e inmediatamente hacer una propuesta conceptual en su cabeza de acuerdo a todo lo que ustedes saben. El conocimiento no puede seguir haciéndose fraccionadamente, tiene que integrarse. Entonces, para hacer una combinación entre las variables y fundamentar la relación entre las dos, su capacidad de pensamiento tiene que ser buena. Su combinatoria de pensamiento tiene que ser buena, ¿cierto? Para eso les sirve la investigación formativa, para que ustedes puedan desarrollar todas esas habilidades y competencias para poder analizar, para poder vincular y para poder desarrollar conocimiento. Diríamos como en las viejas épocas, Francisco, salvo el conocimiento, todo es ilusión. ¿Sí? El mundo de hoy, y es lo que dice Toffler, ¿no? La tercera ola. ¿Qué vendemos ahora? Antes la riqueza estaba sentada sobre la tierra, después sobre la industria, y ahora sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento. ¿Qué es lo que ustedes van a vender? ¿Su fuerza de trabajo? No. ¿Qué van a vender? Conocimiento. Si tenemos claro el papel central que cumple el conocimiento en la vida de cada uno de nosotros, nos vamos a interesar un poco más en hacer esto de la investigación y la investigación formativa. No es que ustedes se vayan a dedicar a la investigación, es por todas las posibilidades y todas las capacidades que le va a dar la investigación para su vida personal y profesional. ¿No es cierto? Van a aprender como Leono, ¿te acuerdas? La espada del augurio. Leonó. Es decir, ¿cuál es esto? Estos eran dibujos animados de la vieja época. Ya, el tipo decía, por la espada de la aguja, el ojo de tondera, déjame ver más allá de lo evidente. El problema de muchos de nuestros profesionales que solamente ven lo evidente. Pero ustedes no pueden ser cualquier profesional, son de San Marcos. Entonces tienen que aprender a ver más allá de lo evidente, donde otros no ven, ustedes tienen que verlo. Para hacer eso, sería bueno desarrollar algunos programas de emprendedurismo, porque la posibilidad de ver negocios donde otros no ven es fundamental, porque aún en épocas de crisis puedes ganar mucho dinero. Lo que ha pasado en los ejemplos estos que hemos tenido con ocasión de la pandemia, ¿no es cierto? Emprendimientos geniales que han existido y que les ha proporcionado un modo de vida, ¿no? A las personas. Eso porque ya no se podía hacer otra cosa, ¿verdad? O sea, la necesidad te obliga, pero en la universidad no debemos esperar a la necesidad. Tenemos que formar en nuestros estudiantes esas posibilidades para que ustedes puedan desarrollarse de cualquier manera, ¿verdad? Imagínense ustedes, pueden hacer un emprendimiento, claro. Pueden ver cosas que otros no ven, claro. ¿Qué me gustó de venir acá en el semestre que pasó? Porque el semestre que pasó me gustó mucho venir acá, porque yo vi algo que ustedes habían visto, que nosotros no habíamos visto. El Open Day. ¿Sí? Yo quedé fascinado con lo del Open Day. Vender, marketear su facultad de la forma como lo han hecho, bueno, ¿sí?
Ojalá que en psicología lo podamos hacer. Y claro que lo podríamos hacer, pero para eso se requiere algo urgente y necesario, que yo sea el decano. ¿Te aguantas? Porque, a ver, veamos. La gestión, discúlpeme que me salte un poco, me puedo seguir saltando, ¿cierto? La gestión no significa administrar la pobreza. Eso solo lo hacen los mediocres. La gestión significa generar riqueza con la menor cantidad posible de recursos que tú puedas tener, ¿cierto? Cuando yo vi el Open Day, no solamente vi lo bonito que es y lo que se puede marketear, sino vi una forma de vender productos. Eso vi yo. Acá fue, ¿no? Que había toda una feria de cosas y yo vi ahí posibilidades de negocios para muchos estudiantes que les brinda la facultad. De verdad me pareció bien interesante. Bien interesante porque los psicólogos tenemos una clínica, porque tenemos una clínica psicológica, pero esperamos a que la gente llegue. He visto por ahí de repente que la directora es muy dinámica, ha podido sacar eso para irse a otros lados como canta, pero sería bueno que tenga un programa no solamente para Lima, sino un programa nacional que pueda llevar la psicología a los diferentes lugares y vender servicios, pero también vender investigación, ¿cierto? De manera que podamos potenciar nuestras facultades y nuestra universidad. ¿Fue clarito? ¿Lo tienen clarito? ¿Saben para qué sirve Scopus? ¿Van a seguir googleando? No, vayan a las cosas más grandes, no se conformen con poco. Vayan a lo grande. ¿Sí? ¿No saben algo? Scopus, ahí les dan lo último que existe sobre un tema. No digan nunca entonces que no saben qué investigar. Si no sabes qué investigar, ¿qué haces? Scopus, Web of Science, grandes bases de datos y encontramos temas que son nuevos, ¿ah? Son a veces no tanto como nuevos, pero que te iluminan el cerebro. Yo creo que hablé de esto contigo. Un tema, a ver si les interesa. Vamos a ver. Yo la veo a Brenda y se me ocurrió. Y la veo ahí, se me ocurrió hablar de eso. Fíjense, facilito, porque esto puede cambiar la historia, yo creo. Para aprender se requieren dos personas. Una que enseña y otra que aprende. Primero como una relación interpersonal y después como una relación intrapersonal. ¿Sí? Es decir, cuando un niño nace, tiene que aprender el mundo, tiene que aprender el mundo. ¿Cómo aprende el niño el mundo? A través del adulto, ¿sí? El adulto es el que enseña, en este caso los padres, ¿cierto? Los padres. Los padres son entonces los elementos mediadores entre la sociedad y el niño. Y todo le llega a través del padre. Tómenle atención a esto porque es bien interesante desde mi punto de vista y ustedes no lo van a leer en ningún sitio porque todavía no lo escribí. Así que tómenle atención. Si el padre es el elemento mediacional entre el niño y el medio, ¿sí? Y la sociedad y la construcción del conocimiento le llega al niño a través de los padres, Vygotsky dice que cuando un niño aprende, no solamente incorpora conocimientos, sino que desarrolla sus procesos psicológicos superiores, es decir, el pensamiento, la memoria propiamente dicha, la percepción propiamente humana, etc. Todo, hasta los afectos, ingresan por esa vía. ¿Está bueno? Listo. Miren a los niñitos pequeños de hoy. ¿Cómo los ven? ¿A los padres mediando entre el niño y el medio? ¿O lo ven al niñito moviendo este dedito? ¿Sí? Moviendo este dedito. Y síganle tomando atención a esto. La pregunta es,
Bueno, primero, si tú le quitas el celular al chiquito, ¿qué hace? El chiquito se ríe, se alegra, grita y hace pataleta. Luego les explico. Veamos. El niño, el teléfono, se ha convertido en el nuevo gran mediador entre el niño y la sociedad. Sí. ¿Quién está criando al niño? Tu teléfono. ¿Quién lo está educando? ¿Quién lo está formando? El teléfono. El adulto está cada vez más alejado del proceso de crianza de los hijos. Y las tecnologías han asumido cada vez más el control de las crianzas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se están formando los procesos cognitivos del muchacho? Y si ustedes empiezan a preguntar eso, tendrán explicación para muchísimos de los problemas que tienen. ¿Sí? Porque ya no es el papá. Solo tomen esto para que no, todo el conocimiento está desarrollado y uno tiene que procesarlo, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Finlandia, que es el país más avanzado en términos de educación del mundo, ha prohibido los teléfonos y las tablets en los colegios. No se usa. ¿Por qué? Mi opinión es porque los finlandeses quieren retomar, que los adultos retomen el papel mediacional entre la sociedad, es decir, que el adulto sea el que cría a los hijos y no los aparatos. Vamos a procesarlo ahora a nivel cerebral. ¿El cerebro nace con todas las neuronas completas? Sí. ¿Cuántas neuronas tiene el ser humano? 100.000 millones de neuronas. Cada neurona puede establecer hasta 10.000 conexiones. Así que multipliquen ustedes 10.000 por 100.000 millones de neuronas y es una cifra enorme, ¿cierto? ¿Cierto? Listo. Pero esas neuronas tienen que conectarse para que funcionen. Si no se conectan, no funcionan. Y si hay neuronas que no son usadas, ¿qué pasa con las neuronas? Se mueren, se suicidan virtualmente. Se llama apostosis. Se mueren porque no las usan. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Los vamos atendiendo hasta ahí. Listo. Volvamos a los niños y a los teléfonos. Si eso de ahí es el que te está criando y está mediando, está formando tus procesos cognitivos, solo de una manera deficiente. Pero ¿qué es lo que más forma? Las emociones. Y las emociones distorsionadas, siquiera. ¿Saben qué pasa? Ella es Brenda. ¿Saben cuál es la parte más importante de su cabecita? Los frontales. Los cachitos. Así que agarren sus cachitos y adoren a sus cachitos, porque esto es la parte más importante. Estos se llaman prefrontales. Si ustedes tuvieran una lesión en los prefrontales, quedan inútiles para toda la vida. No pueden ni siquiera ir al baño solos, no pueden comer solos, no se pueden vestir, estos. Por eso uno adora sus cachos. ¿No es cierto? Listo. Tómenle atención a esto. Cuando la niña que está ahí se enamora, porque son seres humanos y se van a enamorar, va a producir así, en cascada, las famosas hormonas de la felicidad. Y las hormonas de la felicidad, ¿cuál es la parte del cerebro que te toma por asalto las hormonas de la felicidad? Los cachitos, los prefrontales. Entonces, cuando te toma por asalto los prefrontales, ¿piensas bien? No. ¿Qué piensas? Así, estás. O sea, es correcto. Ya no piensas bien. O sea, el ejemplo clásico. Ella ve hermoso a un tipo que es feo, pero ella lo ve lindo. Porque las hormonas de la felicidad te hacen ver lo que no existe. Es como una droga. Tienen el efecto de droga. ¿Verdad? Entonces toda la vida te sonríe, estás contento, etcétera, ¿no? O sea, para nosotros los que ya estamos grandes, cuando nuestra hijita agarra y de pronto te abraza y te da un beso y te dice, papi, te quiero, y luego se va y no te pidió nada. ¿No es cierto?
dices, mi hija, ¿no? Y te vas contento, todo el día andas contento. Así con tu cara de tonto, contento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las hormonas estas benditas han cumplido su trabajo. O sea, tómenle atención a eso. Con los niños pequeños y su teléfono, las hormonas, estas de la felicidad, se producen pero a grandes cantidades, porque el muchacho está todo el tiempo con eso, y es un estado de excitación permanente. Por eso es que cuando le quitas el celular al muchacho, ¿qué hace? Grita, pues, grita. ¿Por qué? Porque le quita su felicidad. Por eso. Es como a ella, por ejemplo, que el papá le dice, no lo vuelves a ver. Y ella dice, pero lo amo. Lo amabas, ahorita ya no, ¿cierto? Y la encierra, no la deja. Y la niña se vuelve tensa, ¿no es cierto? Está complicada. Porque le han quitado su objeto de afecto. Eso es lo que pasa con los chicos. Entonces, tenemos el problema de que no desarrollamos bien los procesos cognitivos y desarrollamos mal los afectos. Entonces, hoy día los chicos, ¿ustedes los ven violentos? Sí. Nosotros antes éramos delicados con las niñas, las cuidamos y hoy día no, fuera de aquí. Y un lenguaje soez espantoso, ¿no es cierto? Pero bueno, uno tiene que adecuarse a los tiempos. Es por eso. Entonces, ¿alguien ha investigado esto? No, nadie lo ha investigado. Yo estoy empezando. Pero además en mi proceso y por eso me refería a Francisco, para poder estudiar bien el cerebro del niño y saber cómo está formándose sus conexiones neurales, ¿qué requiero? Un resonador magnético funcional, para ver cómo se hace. Esos pueden costar 400,000, 500,000 dólares, hay unos de 50,000, pero son más o menos, pero necesito equiparlo bien. ¿Cómo lo voy a conseguir, Francisco? El chino. Imagínate venderle todo un proyecto de esos al presidente chino, que va a venir a Lima. ¿Sí? Y listo. ¿Qué le significaría a los alumnos en los términos inmediatos? Que les informaticen todo, ¿no? Una red para aquí, del primer nivel, porque si no, no serviría de nada tenerlo. No es mala idea. ¿Quién te dio la idea? Yo, ¿te das cuenta? Ahora, ¿por qué yo lo puedo hacer? ¿Solo porque soy psicólogo? Hay miles de psicólogos, a nadie se le ocurrió. ¿Quién me dice por qué? Porque vivo metido en la investigación. ¿Se dieron cuenta? Por eso, uno va mirando. Esas son las posibilidades siempre que te da la investigación, que ves más de lo que debes mirar. Tú ves donde otros no ven. Ves posibilidades donde otros no. Ahora, eso de los teléfonos, ver uso de la tecnología y desarrollo cognitivo es tremendo tema. Pero también uso de las redes, de las nuevas tecnologías y salud mental es otro problema. Porque hoy día los jóvenes tienen una suerte de afecciones psicológicas que no llega a ser patología, que antes no existía. Por ejemplo, esquizotipia, síndrome del impostor, agamia, ¿sí? Una triada oscura de la personalidad. Cuestiones medias tétricas que tienen los chicos a gran escala y que no se ha investigado en el Perú. Es más, los que de esquizotipia no se ha hecho siquiera en América Latina. ¿Qué es esquizotipia? Es como la esquizofrenia, hace la sintomatología esquizofrénica, pero son normales. Ahora, si no los atienden rápido, pueden hacer una esquizofrenia funcional. Es decir, no genética, no física, sino por función. Funcionan mal siempre. ¿Está bueno? Las tecnologías, que si bien es cierto te ayudan mucho, también te generan una serie de problemas que no los controlas bien. ¿Sí? Por eso es que los finlandeses han prohibido, los alemanes ya han prohibido, los españoles también van a prohibir. Europa está prohibiendo.
Y no porque sean mala gentes, sino porque están perdiendo a sus jóvenes. Y ellos además tienen un problema que nosotros no tenemos. ¿Qué problema tienen los europeos que nosotros no tenemos? No sabes, yo te digo, la tasa de natalidad es negativa. Nuestra tasa de natalidad es como cuyes acá, ¿no es cierto? Allá no, allá es negativa. Es decir, se muere más gente de la que nace. ¿Verdad? Porque las mujeres ya no quieren tener hijos, pues. ¿Verdad? Es su decisión, su derecho, etcétera, etcétera. Bueno. Yo me pasaría la noche hablando, pero ¿qué hora es? Oh, sí me pasé. ¿Sí? Gracias a mí. Gracias, Manuel, muy amable. Podemos aprovechar, van a traer el café, por favor, así que esperemos unos minutos. Esto es la tercera conferencia desarrollada en este proceso para este presente ciclo. Esperemos de acá más o menos una semana el cuarto tema, que es el de diseño metodológico a cargo del doctor Oscar Tinoco, y la última conferencia que va a consistir en una investigación aplicada a cargo del doctor Jorge Yoncón. Bueno, muchas gracias por su presencia. Esperemos que les sea sumamente útil todo ello. Reitero, queremos consolidar este ciclo de charlas, no solamente el presente ciclo, sino todos los ciclos haremos, ¿no es cierto?, este ciclo de conferencias para fortalecer las habilidades investigativas de todos nosotros. Gracias, hasta otra oportunidad. Gracias, Manuel.